amigos, hoy en Píldoras Historiográficas, Lucien Febvre, Combates por la Historia, 1953. Definir la historia, ¿pero cuál? Quiero decir, ¿de qué fecha? ¿En qué cuadro de civilización? ¿No varía la historia perpetuamente en su inquieta búsqueda de técnicas nuevas, puntos de vista, problemas que hay que plantear mejor? Definir. Sin embargo, las más estrictas definiciones, las más cuidadosamente meditadas, las más meticulosamente redactadas, ¿no corren el riesgo de dejar al margen en cada instante lo mejor de la historia? ¿Qué sentido tiene en estos tiempos de transformaciones, incertidumbres, destrucciones, esa gran manía de las definiciones? Apta para tiempos en que cada burgués vivía adosado al gran libro de la deuda pública, poderosamente empotrado en el sistema de Laplace, con el bolsillo del chaleco bien provisto de Napoleones invariables. ¿No evocan las definiciones la conocida frase divertida y profunda sobre los alumnos de una gran escuela científica, que lo saben todo, pero nada más? Definir. Pero no es definir embromar. Atención, amigo mío, se está usted saliendo de la historia. Relea mi definición. ¿Es tan clara? Si son ustedes historiadores, no pongan el pie aquí. Esto es el campo del sociólogo. A la derecha, ni pensarlo, ese es el del geógrafo. Y a la izquierda, el del etnólogo. Pesadilla, tontería, mutilación. Abajo los tabiques y las etiquetas. Donde el historiador debe trabajar libremente es en la frontera. Sobre la frontera. Con un pie del lado de acá y el otro de allá. Y con utilidad. Porque una civilización puede morir, pero la civilización no muere. Es un instinto de los hombres, una propiedad de los hombres, superarse, tomar su voluntad como trampolín para saltar siempre más alto. Solo que hasta el presente ha sido en el marco estricto de los grupos limitados donde los hombres realizaban los mayores esfuerzos. Así es como producían civilizaciones de grupos, de tribus, de naciones, o incluso de continentes o porciones de continentes. Civilizaciones parceladas. Sin ninguna duda, mañana, por primera vez y salvo catástrofe, los hombres presentarán, si no inmediatamente, una civilización mundial. La civilización de los terrestres, extendida por la ecumene. Sí, al menos una o dos civilizaciones intercontinentales que, alimentadas por varias civilizaciones locales, se prepararán, enfrentándose para absorberse recíprocamente. ¿Cuáles serán las etapas de este inmenso proceso? ¿Cuáles serán los primeros éxitos parciales? ¿A qué niveles sucesivos se establecerán? ¿Y qué representarán en toda esta obra las aportaciones de los no europeos? ¿Qué ocurrirá con nuestra civilización en esas otras civilizaciones de escala mundial que la sustituirán? Secreto del futuro, que uno quisiera resolver y si no saber, adivinar. Cuando Lucien Febvre y Marc Bloch fundaron en 1929 la Escuela de los Anales, pidieron que se superara la compartimentación para que trabajadores de diferentes grupos, orígenes, especialidades pudieran participar. En 1921 Bloch abordó el tema de las noticias falsas de la guerra. La guerra fue en efecto un inmenso experimento de psicología social, en el que se observaron singulares florecimientos de la imaginación colectiva. Bloch recurrió a la psicología testimonial, cuyos trabajos se venían desarrollando desde principios del siglo XX y que, por muy incompletos que parezcan, proporcionan actualmente una valiosa ayuda a los historiadores. Los historiadores, curiosos por conocer mejor el mecanismo de las noticias falsas, encontrarán, por el contrario, mucho para extraer de las observaciones de algunos psicólogos sobre hechos sociales reales, decía Bloch. Para él, no es en el marco del laboratorio de los psicólogos y de la psicología individual donde el historiador encontrará respuestas a sus preguntas, sino en el de una psicología colectiva, que le permitirá descubrir los mecanismos de producción y difusión de las noticias falsas. Por su parte, Febvre se interesó pronto por la psicología, disciplina que conocía bien por sus vínculos personales con el psicólogo Henri Vallon. Ambos fueron compañeros de estudios en la École Normale Supérieure, luego colegas en el Liceo de Bar-le-Duc y volvieron a encontrarse en el Collège de France. Febvre siempre se interesó por los vínculos entre la historia y la psicología, en diversas formas.
En 1938, en el volumen coordinado por Henri Vallon en la Enciclopedia Francesa, dedicado a la vida mental, Febvre intentó formalizar este interés en un artículo con el título explícito de Historia y Psicología. En este texto se preguntaba: ¿cómo los historiadores podríamos ayudarnos a interpretar las acciones de los hombres del pasado de una psicología resultante de la observación de los hombres del siglo XX? ¿Y cómo los psicólogos podrían encontrar en los datos que la historia les proporciona, o debería proporcionarles, sobre la mentalidad de los hombres del pasado? Algo que pudiera añadirse a una experiencia adquirida a través del contacto con sus contemporáneos. El artículo de 1938, publicado en el 41, marca una etapa importante en el pensamiento de Febvre sobre la contribución de la psicología a la historia. Propone un nuevo objetivo para la historia: la sensibilidad, que designa las formas y manifestaciones del comportamiento afectivo de los individuos en una sociedad. Esto es lo que caracteriza la importancia de la renovación del método de investigación histórica de Lucien Febvre, frente a la corriente positivista que dominaba los estudios históricos desde el siglo XIX. En 1953, 3 años antes de su muerte, hizo una revisión de sus aportaciones recogidas a lo largo del tiempo en su revista Annales d'Histoire Sociale, en este libro Combates por la Historia. Es una antología de artículos en los que realizó un análisis crítico de las distintas formas de hacer y entender la historia, y que puede considerarse, junto al libro que ya analizamos antes, Apologie pour l'histoire, un métier d'historien, es la introducción a la historia de Marc Bloch, como el manifiesto de la escuela historiográfica surgida de esa revista, de los Anales. Febvre defiende una historia total que incluye aspectos económicos, sociales, religiosos, culturales. Reivindica la historia como estudio científico elaborado por los hombres. No hay historia económica y social, hay una historia sin más en su unidad. La historia, que es, por definición, absolutamente social. Lo social pasa a ser el nuevo paradigma historiográfico. El historiador debe comprender y hacer comprender, eligiendo y enfrentándose activamente a todo tipo de testimonio del pasado, desde el presente. El método histórico debe plantear problemas y formular hipótesis. Por ello reivindica la colaboración entre historiadores y entre las ciencias humanas, y rechaza, no sin sarcasmo, el determinismo y la historia cíclica que defendían los historiadores británicos Spengler y Toynbee. Tanto él como Bloch iniciaron un proceso renovador de los métodos de investigación histórica que continuaron otros grandes historiadores de la Escuela de los Anales, como Fernand Braudel o Jacques Le Goff. Su lectura representa una formidable herramienta pedagógica, tanto para los nuevos historiadores como para todo aquel que quiera acercarse al conocimiento de la historia. Además de una buena oportunidad para aprender a dominar las reglas de su investigación.